Ok, saludos, bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones, que estamos nuevamente como todos los sábados. Welcome, everybody. Welcome to Open Heavens, like every Saturday. Hoy traemos el tema de la fe de Abraham. La fe de Abraham no fue para perdón de pecados. Así es de que Abraham's faith, it wasn't about forgiveness of sin. So, este es el tema de hoy. Vamos a esperar que más personas se reúnan. Mientras vamos a compartir por aquí, por las redes, a los grupos, por ahí a los que ya están conectados, que gusten compartir. Aquí estamos desde la ciudad de King City, unos cuantos minutos de la ciudad de Portland. Así que por aquí entramos a las redes a compartir. Así es de que por aquí saludos, estimada hermana Naida, hasta California. Saludos, que por allí ya está conectada. Mi esposa, que ya también está por aquí conectada. Así es de que vamos a iniciar. Saludos, estimado Miguel, estimado hermano, amigo Miguel, que por acá está por Portland, bendecido. Así es de que vamos a estar estudiando lo que es la fe de Abraham, la fe de Abraham. Saludos, amado, bendecido. Así es de que la justicia de Abraham fue una respuesta a una promesa, no a un contrato. Lo voy a volver a repetir porque a veces tenemos que ser repetitivos. La justicia de Abraham fue una respuesta a una promesa, no a un contrato. As I say in English, Abraham righteousness was a response to a promise, not a contract. Así es de que tenemos que tener en claro esta realidad. Para entender esta enseñanza, vamos a dar inicio a la introducción. Esta introducción sostiene que la fe de Abraham no nació dentro de un sistema legal del Sinaí, ni dentro del marco sacrificial que reguló a Israel siglos después. Algo que sucedió siglos después. As I say in English, this work regulates the Abraham faith then arise within his legal system of Sinai or within the sacrificial framework
that governor Israel centuries later, que fueron más o menos 430 años después. Así que el centro de este argumento jurídico y relacional a la vez, sí, no existe una ley codificada que convierta el pecado en una transgresión legal. Entonces, la justificación de Abraham no puede explicarse como perdón administrado por la ley. Esto no es administrado por la ley mosaica. Así es de que tenemos que irnos un poquito despacito para ir entendiendo esta realidad, porque so the center of this argument is both juridical and relational. If there is no codified law that turns sin into legal transgression, then Abraham's justification cannot be explained or forgiveness administered by the Mosaic law. Esto no se puede administrar por la ley mosaica. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, presenta a Abraham como la prueba de que la justicia de Dios descansa en la confianza en su palabra, en su promesa. Por eso es necesario que entendamos, Abraham creyó antes de la circuncisión, antes del sacerdocio levítico y antes del pacto sinaítico, antes del pacto en el Sinaí. Paul presenta a Abraham as a proof that God's righteousness rests and trusts in his word. Abraham believed before circumcision, before the Levitic priesthood, and before the Sinai covenant. Before the Sinai covenant. Por eso su caso es decisivo y demuestra que la fe no fue un plan alternativo, sino el diseño original de Dios para vincular al ser humano con su promesa, Saludos, estimado hermano Junior Rodríguez. Saludos. Así es de que vamos avanzando. Lo voy a volver a repetir. Por eso su caso es decisivo y demuestra que la fe no fue un plan alternativo, sino el diseño original de Dios para vincular al ser humano con su promesa, con una promesa. For that reason, case decisive, it shows that the faith was not alternate plan, but God original design for binding the human person to his promise. Saludo, estimado hermano Damián, que ya está conectado por ahí también. La tesis de la fe, La fe de Abraham no fue una fe orientada al perdón de pecados en el sentido levítico posterior. Fue una fe de confianza que recibió justicia antes de que existiera la legalidad nacional de Israel. Abraham's faith was not faith directed towards forgiveness of sin. If this later Leviticus sense, it was faith of trust that received righteousness before Israel nation legislation existed. Por eso es muy necesario que entendamos esta legalidad, este escenario, ¿verdad? Porque nosotros no podemos vivir en un escenario basado en leyes, sino basado en la promesa.
El pecado ya estaba en el mundo desde que falló a Adán y Eva, pero aún no había sido definido por el código de Sinaí con sus cláusulas, sanciones, purezas, distinciones ceremoniales. Sin was already in the world, but it has not yet been identified by Sinai code with the clauses, sensation, purities, and ceremonial distinctions. Por aquí dice, mi hermano está saludándolos a todos, si es de que, saludos hermano, hoy no pudo estar aquí con nosotros, pero está por allá conectado. Imagínense la imagen de un jardín en una ilustración de Garden. Imagínense un niño caminando de la mano de su padre por un jardín y no hay letreros, no hay cercas, no existe un reglamento, no existen códigos en la pared. El padre solo dice, confía en mí, camina conmigo y llegaremos al tesoro. Let's imagine a child walking hands with his father, through the garden. There was no signs, no fence, no nothing, no rules in the walls. The father simply said, trust me, walk with me, and we will reach the treasure. Entonces un vecino grita que el niño ha violado la regla. Número 4, pero por pisar un trébol, pero esa regla ni siquiera ha sido escrita todavía. No se puede condenar a un niño por quebrantar una cláusula inexistente. Then a neighbor showed that the child has violated the rule number 4 by stepping into clothes. But the rules not have been written yet. The child cannot be condemned for breaking a clause that does not exist. Esto es el punto central aplicado a Abraham. Dios vio confianza antes de ver la legislación. Abraham tomó la mano de Dios antes de que aparecieran los letreros del Sinaí, This is the central point applied to Abraham. God saw trust before legislation. Abraham took God's hands before the sign as Sinai appears. El apóstol Pablo formula la cuestión con precisión. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si lo tienes por ahí en Romanos 5:13. Saludos, estimado pastor Ricardo Áviles, bendecido, un fuerte abrazo hasta Chile, bendecido. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amén. It's a say in English. Romans 5:13. To be sure, sin was in the world before the law was given, but sin is not charged against anyone account where there is no law. There's no law, so you cannot be charge somebody for sin. Paul framed the issue with precision. Until the law, sin was in the world, but sin is not charged where there is no law. La afirmación no niega la existencia del pecado, no lo niega.
niega su imputación como transgresión jurídica bajo una legislación explícita. This statement does not deny existence of sin. It denies the imputation as a juridical transgression under the explicit legislation. En tiempos de Abraham existía maldad real, claro que existía. Había muerte real y separación real, pero no existía todavía mandamiento mosaico como el sábado. Las restricciones alimentarias no existían, o las regulaciones del pureza de rituales no existían. So in Abraham days, there was no real evil. There was real evil. There was real evil. There was real death and real separation. But Mosaic commandments such as Sabbath, observance, food, restriction, or rituals purify, regulation, did not yet exist. No existían todas estas cosas. Por lo tanto, Abraham no podía ser acusado de romper una ley que todavía no había sido promulgada. Su justificación no dependía de un sistema legal futuro. Su justificación venía por la fe. ¿Algo que quieras agregar por ahí? ¿Alguien que quiera agregar algo? Mira, dice, la fe de Abraham no nació de la ley porque él fue justificado mucho antes de que existiera. Dios no lo declaró justo por obra, sino porque creyó a la promesa. Esto demuestra que el verdadero acceso a Dios siempre ha sido por fe y no por cumplimiento. La ley vino después como un sistema temporal, pero desde el principio la justicia fue por confianza. Así Abraham se convierte en evidencia de que la relación con Dios se fundamenta en creer, recibir, vivir desde su promesa. Amén, exactamente. Por lo tanto, Abraham no podía ser acusado de romper una ley que todavía no existía, sino de promulgar su justificación, y no dependió de un sistema legal futuro, sino de una promesa. Que esa promesa él la abrazó con fe. Therefore, Abraham not be accused of breaking law that had not yet been promulgated. His justification did not depend on future legal systems. As I say in Romans 5:13. Romans 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado, como ya estamos viendo en Romanos 5:13, donde no hay ley no sin culpa de pecado. Ese say en Romans 5:13, for until the law sin was in the world, but there was no law. Sin is not charged. No se podía acusar a alguien por romper algo que no existía. Existía pecado, pero no había una ley que dijera tú eres culpable de esto. Abraham y la justificación por fe. La justicia de Abraham fue una respuesta a la promesa. Dios habló, Abraham creyó. Esa conexión de confianza fue contada como justicia. Qué glorioso es, ¿verdad?
porque en ese tiempo era muy, alguien tenía que ser muy especial para que Dios le hablara. Alguien tenía que de plano ser muy especial y abrazar esa promesa. Si leemos toda la historia de Abraham, nos damos cuenta de que él tenía una fe. Sí, abrazar esa promesa, aunque el tiempo era contrario, pues Abraham ya tenía una edad avanzada. Exactamente. Imagínate, todavía creo pasaron como 20 años. Sí. Él se hizo un anciano como de 80, sino un poco más. Cuando nació Sí. su hijo ya era demasiado grande. Y era demasiado grande, Y ¿verdad? aún así él pues creía. Sí, por eso la justicia de Abraham fue una respuesta a la promesa. Dios habló, Abraham creyó, y esa conexión de confianza fue contada como justicia. Qué glorioso esta realidad. Abraham's righteousness was a response to the promise God spoke. Abraham believed that bound that trust was counted as a righteousness. Pablo no presenta a Abraham como un hombre que alcanzó justicia por obras, ni por un observante de la ley. No fue por obras. Lo presenta como un creyente anterior al sistema mosaico, anterior al sistema de la ley. Lo voy a volver a repetir. Pablo no presenta a Abraham como un hombre que alcanzó justicia por obras, ni como un observante de la ley. Lo presenta como un creyente anterior al sistema mosaico. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis, porque esto de creyentes aún sigue arraigado. En aquel tiempo era creyentes porque aún no había una impartición de vida. Aún no había un Cristo habitando dentro de nosotros. Por eso se usaba la palabra creyentes. Believers. Believers was used to it in the Old Testament, because believers says, I believe in God. But now, we don't believe in God. We don't believe in outside God. We believe in Christ inside ourselves. Ahora creemos que no somos seguidores, no somos creyentes. Somos la expresión de vida, Cristo en nosotros. So there's something that we must understand. Paul does not present Abraham as a man who had attained righteousness by work, as observed by the law. He presents him as a believer prior to the Mosaic system. Saludos, estimado a Ricardo Reyes, bendecido, estimado amigo Moisés Múnives Contreras, bendecidos. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad. Eso hace de Abraham el testigo perfecto dentro de Romanos 4. Su caso destruye toda jactancia legal, porque fue declarado justo antes de poseer las marcas distintivas del judaísmo pactual, antes de recibir la ley, porque él no fue bajo la ley. This make Abraham perfect witness with Romans 4, as it says in Romans 4, he destroyed all legal boasting because he was declared righteousness before possessing the distinctive mark, a covenant judgment. It says in Romans 4:3. Vamos a ir a Romanos 4:3 para ir avanzando. Por
Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Se dice en Romanos 4:3. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham believed God and it was counted to him as a righteousness. What did the scriptures say? Abraham believed God and it was credited to him as a righteousness. Naida, por aquí tiene un comentario. Sí, amén, qué gozo me da esta verdad, justificado por la fe. Amigo de Dios, Jesse. ¿Por qué Abraham encaja en Romanos? ¿Por qué Abraham encaja en Romanos? Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué Abraham encaja en Romanos? Why does Abraham fit Romans 9:30? ¿Por qué Abraham encaja en Romanos 9:30? ¿Por qué? El argumento planteado identifica a Abraham como el ejemplo supremo de alguien que no iba tras la justicia legal y sin embargo alcanza justicia por fe. Si lo tienes por ahí. Romanos 9:30. Romanos 9:30. Dice, ¿qué pues? Diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Amén. Por eso este argumento planteado identifica a Abraham como el ejemplo supremo de alguien que él no iba tras la justicia legal y sin embargo alcanzó justicia por la fe, no por obras. This argument identifies Abraham as the supreme example as someone who was not pursuing legal righteousness and yet attained it, righteousness by faith. It says in Romans 9:30, what then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, a righteousness that is by faith. En ese sentido, Abraham funciona como un gentil. Esto va a romper vacas sagradas por ahí. Saludos, estimado hermano Irving, bendecido. Vamos a tumbar vacas sagradas. En este sentido, Abraham funciona como un gentil retórico. No era judío, no vivió bajo la ley nacional de Israel y no poseía aún las señales distintivas que después separaron a judíos y naciones. ¿Cuál era esa señal? Vamos a ir más adelante para entender esa señal. It's a sense Abraham functioned as a rhetorical gentle. He was not Jewish, did not live under Israel nation law, and did not yet possess a distinctive sign that will later separate Jews and nations. Su historia prueba que la justicia por la fe precede al ordenamiento legal y la supera como fundamento de la relación con Dios. Y sí, curitas, por favor, dice la hermana. This story proved that righteousness by faith perceived legal ordering is suppressed at the foundation of the relationship with God. Romans 3:20. Romans 3:20, ¿qué pues? Diremos.
los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia, por eso, por fe. Y entendemos que la ley llegó después. La ley llegó después. La ley llegó después. The law came later. El sistema del Sinaí apareció 430 años después. Wow. 430 años después. Su entrada en escena no creó el pecado, pero sí lo puso bajo una lupa judicial. Le dio nombre, transgresión, y lo vinculó a sanciones específicas. Sanciones específicas. The Sinai system appears 430 years later. Arrived did not create sin, but it did place the sin under juridical magnified glass, give it to them, give the name a transgression, and link it to a specific sensation. Con la ley llegaron las fronteras del pueblo, las categorías, la pureza, los sacrificios repetidos y lenguajes del altar temporal. Todo eso pertenece a una economía pactual posterior a la fe de Abraham, posterior a la promesa de Abraham. O sea que Abraham ya poseía lo mejor, la esencia. La ley llegó después. With the law came the boundaries of people, categorized as purified, repeat the sacrifice, and the language of the temporary altar, all that belongs to covenant economy later than Abraham. Por eso Abraham no fue justificado por sangre de animales ofrecida anualmente, ni por obediencia o mandamientos nacionales. Su justicia fue anterior a ese tutor temporal. A todo eso fue algo más glorioso que lo que vino después. Therefore, Abraham was not justified by animal blood offered yearly, nor by obedience to nation. Commandments, his righteousness was pure to the temporary tutor. Temporary. Por eso lo llaman padre de la circuncisión e incircuncisión. Father, that's why they call Abraham father of circumcision and uncircuncision. Padre de la circuncisión y la incircuncisión. Al ser declarado justo antes de la circuncisión, Abraham se convierte en el padre de todos los creyentes, no solo de quienes vienen del pueblo judío, sino también de quienes llegan desde la incircuncisión. Wow. Being declared righteousness before circumcision, Abraham becomes the father of all believers. All believers, not only those who came from Jewish people, but also those who came from uncircumcision. Su figura rompe la jactancia exclusiva y revela un principio universal. Dios justifica por fe tanto a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión. His figure breaks exclusively boosting and rebels a universal principle God justified by faith both
circumcised and uncircumcised. Pero ahora vemos el caso de Israel bajo la ley. And now we see the Israeli case under the law. Mientras Abraham pertenece al tiempo anterior al Sinaí, Israel vive bajo una administración donde la ley sí está por medio. Allí el problema del pecado toma forma pactual, judicial y sacrificial. Israel's case under the law. While Abraham belongs to the time before Sinai, Israel lived under the administration where the law is under the middle. Where the law is in the middle, there is a problem of sin. Takes covenant, judicial, and sacrificial form. Por eso Pablo explica a Israel la justificación en términos de redención, propiciación y exclusión de la jactancia legal. La ley había levantado un régimen que no podía perfeccionar la conciencia y que señalaba continuamente la necesidad de algo mayor, This is why Paul explained justification to Israel in terms of redemption, propitiation, and the exclusion of legal boosting. The law had a regime that could not perfect the conscience and that continuously point to the need of something greater than. En Abraham vemos el principio original. En Israel vemos la pedagogía temporal que vivió después. Ambos textos no compiten, se ordenan dentro del mismo propósito divino. In Abraham, we see the original principle. In Israel, we see the temporary pedagogy that came later. These two lines do not compete. They are ordered with the same divine purpose. We're going to go to Romans 3:24 to 30 so we can continue going. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. If we go to Romans 3:24 to 30, si ya lo tienes por ahí. Romanos, ¿qué, perdón? 3:24 al 30. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles?
ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amen. As we go to English chapter, Romans 3, 24 to 30. And all are justified freely by grace through the redemption that came by Jesus Christ. God present Christ as a sacrifice, atonement through shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he has left the sin committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate his righteousness at the present time, so as to be just and one who justifies those who have faith in Jesus. Where there is a boasting, it is excluded, because of what law? The law that requires works, not because of the law requires faith. For we maintain that a person is justified by faith apart from the work of the law. Is God the God of Jews only? It's a question. Is our God the God of Jews only? He's not. God of Gentiles too. ¿Es Dios de los judíos nada más? Dice una pregunta. Dice no. En el verso 29, no. Es Dios de los gentiles también. God of Gentiles too. Yes, of Gentiles too. Since there is only one God who will justify circumcised by faith and uncircumcised through the same faith. Through the same faith. Qué glorioso es cuando entendemos esta realidad. Que los judíos fueron justificados por la circuncisión y los gentiles fuimos justificados sin la circuncisión. Formulación final. Este argumento es poderoso. La fe de Abraham no fue una fe administrada por el sistema levítico del perdón de pecados. No fue por perdón de pecados. Fue una fe que recibió justicia antes de la aparición de ese sistema, antes de la aparición del sistema de la ley. Abraham's faith was not faith administered by the law, by the Levitical system of forgiveness of sins. It was faith that received to righteousness before the system appears. Eso no significa que el pecado no fuera una fisión o que el hombre estuviera normalmente neutro. Significa que todavía no existía la imputación del pecado en la forma específica que produjo la ley mosaica. That does not mean that sin was an affliction. That human beings were morally neutral. It means that the imputation of sin and the specific form produced by the Mosaic law did not exist yet. Esto no existía en el tiempo de Abraham. La ley vino después para nombrar, delimitar, denunciar, condenar dentro de un pacto nacional. Abraham, en cambio, fue declarado justo por confiar en la palabra de Dios, por confiar en la palabra de Dios. Qué glorioso. So that's why we need to understand the law came later to name, delimit, expose, condemn
with a national covenant. Abraham, by contrast, was declared righteousness simplified by trusting God. By trusting God, bros. Por confianza en Dios, Él fue justificado. Por eso la fe no aparece como remedio de emergencia. La fe no aparece como remedio de emergencia, sino como fundamento eterno, como un fundamento eterno. La historia de Abraham revela que el vínculo decisivo con Dios es la confianza en su promesa, en su promesa. Therefore, faith does not appear as emergency remedy, but as eternal foundation. Abraham's history reveals that the decisive bond with God is trust in His promise. En esa promesa. Abraham solo le dio la mano a Dios mucho antes de que existieran los letreros de la ley. Su justicia fue contada por el terreno de la promesa, no por el del reglamento nacional de Israel. Abraham simplified took God's hands long before the signs of the law exist. His righteousness was counted on the ground of promise, not on the ground of Israel nation rule book. Ese es el valor de Abraham en Romanos. Demuestra que la justicia de Dios no nace de mérito humano ni de la obediencia legal, sino de una conexión de confianza con la palabra divina. That is Abraham's value in Romans. He demonstrated that God's righteousness does not arise from human merit or legal obedience, but from a bond of trust with divine word. Ya casi vamos a ir cerrando. Así que la fe de Abraham permanece como testimonio de que el plan A de Dios siempre fue la confianza. Primero la promesa, luego la ley, primero la fe, luego el tutor, primero Abraham, después el Sinaí. So that's why we must understand. Truth, Abraham's faith remains as a testimony. God's plans A was always trust. First the promise, then the law, first the faith, then the tutor, first Abraham, then the Sinaí. Qué glorioso es esta realidad. Así es de que vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación, porque entendemos, Padre Santo, que tu promesa va más allá que los pactos, que la ley, que todo, que tu promesa es creer, que creamos con fe y es contado como justicia. Nosotros fuimos justificados por la fe. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación. Gracias a los hermanos que están conectados. Te damos la gloria y la honra en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Por aquí voy a pasar a leer los comentarios. Hoy no estuvo con nosotros nuestro hermano. Tuvo algo que hacer, pero por ahí lo vi conectado. Así es de que voy a pasar a saludarlos a todos los que están por ahí conectados. Nadia, saludos hasta California. Saludos a mi esposa que está aquí conmigo. Saludos, hermano Miguel de Tecnología Divina. Un fuerte abrazo. Rodríguez, Junior Rodríguez, saludos. Estimado hermano Damián, saludos.
Ricardo Áviles, saludos, estimado Ricardo Áviles, hasta Chile. Moisés Munibe Contreras, saludos hasta Bogotá, Colombia. Irving Alexis, saludos, estimado hermano, hasta por acá, Portugal Latino, Woodburn, por ahí, que por ahí anda. A estimado Juan Elixarrá, saludos hasta Walla Walla. Ricardo Reyes, un fuerte abrazo, estimado pastor, hasta Hidalgo. Creo que son todos, Ricardo Reyes, total. Sí, es un fuerte abrazo a todos los que se conectaron. Bendecidos, nos vemos el lunes de Reforma a las 7 p.m. Un fuerte abrazo, bendecidos. Gracias, estimada Nadia, por conectarse. Muy buena la clase, bendiciones. Abrazos, plenitud de vida. Abrazos, estimado, plenitud de vida. Ahí va a estar colgado el video. Ya más adelante lo subo a YouTube, pero ahí va a estar para los que, porque a veces entiende uno que llegan tarde, ¿va? O les llega la notificación tarde, pues son diferentes horarios, pero ahí va a estar colgado el video en Cielos Abiertos para las Naciones un mes, ya después lo subimos a YouTube. Así es de que un fuerte abrazo, dice por ahí, estimado a Ricardo Reyes, dice, es importante comprender que no se descarta nada de lo que ocurrió en la generación que fue la audiencia original. Exactamente. Por tanto, ubicamos correctamente, con precisión. Así es, exactamente. Buenas noches, bendecidos, Pastor Federico, dice el hermano amigo Juan. Así es de que un fuerte abrazo, nos vemos para la próxima, bendecidos.